continuación nos acompaña Rodrigo Gómez de la Torre. Él es analista agropecuario, ganadero y político. En Ecuador a las 7, el invitado. Son las 7 de la mañana con 33 minutos. En efecto, está en nuestros estudios y le damos la más cordial bienvenida a Rodrigo Gómez de la Torre. Él es miembro del Consejo Nacional de Salarios y claro, viene participando en estos diálogos de reformas laborales. Mejor dicho, creación de una nueva normativa laboral que quiere el gobierno que coexista con el Código Laboral vigente desde el año 38 con enmiendas, con reformas. El tema, Rodrigo, bienvenido, es que irónicamente se podría hablar de qué proyecto de ley estamos hablando sin una asamblea. Freddy, grato saludarte, grato saludar a los radioescuchas, y sí estoy evitando la respuesta. Creo que es importante reconocer que desde hace varios años atrás, y leía un editorial que precisamente habla de 15 años, las asambleas duran 4. Podríamos estar hablando de 4 o 5 asambleas en que cuando termina una decimos la peor asamblea de la historia. Esta asamblea, previo a la elección de la presidenta, hubieron un sinnúmero de temas en los cuales yo me permití hacer un editorial de redes en el que ya anticipaba que esta asamblea viene a ser probablemente la peor asamblea que tengamos en la historia, y recién estaba posesionada antes del 24 de mayo. Se está confirmando con el tiempo. No, si eso ya no había ni dónde perderse. O sea, realmente lo que vemos es triste, y a pesar de que algunas personas que han decidido salir del pleno a otros sectores, porque dicen que esto es ingobernable, porque la asamblea no está a la altura, por un sinnúmero de temas, yo sí cuestiono, porque si yo me lanzo a un proceso electoral para correr por una asamblea, por un cargo de legislador, pues al menos lo que debo hacer es quedarme en ese cargo, y si de los 137 me considero el único impoluto, pues al menos uno que saque la cara por alguien, aunque una golondrina no haga verano. Ahora ya en materia laboral, en los nuevos diálogos el Consejo Nacional del Trabajo no ha sido convocado. Sin embargo, sí queda claro, y hay un decreto ejecutivo, y eso sí no había revisado, es la fecha, pero es del año pasado. Es del decreto ejecutivo 123 del 16 de julio, o sea, recién asumido el gobierno. Y el presidente lo que plantea en ese decreto es: declárese de política pública prioritaria la promoción y facilitación de la contratación laboral formal. 2, disponer al Ministerio de Trabajo la ejecución de todos los actos normativos, administrativos, operativos, así como las acciones pertinentes que promuevan la facilitación de la contratación. Creo que el tema va por ahí. La Constitución que nos rige del año 2008 es una Constitución, la del 98 era presidencialista, la del 2008 es hiperpresidencialista. O sea, el presidente puede hacer cualquier cantidad de cosas y da potestad a los ministros a que lo hagan. Y tenemos leyes orgánicas que permiten crear acuerdos ministeriales diferenciados para generar soluciones a la empleabilidad. Y yo en lo personal, y voy a hacer una evaluación rápida, no solamente ahorita, sino para redes, del acuerdo ministerial 220 del año 2020. ¿De qué habla ese? Este acuerdo es el acuerdo productivo, en el que precisamente te dice, así como plantea la ley de creación de oportunidades, puedes redistribuir las 40 horas en menos de 5 días, o sea, en 4 días, 10 horas diarias. Y curiosamente, es el último cambio que acaba de hacer Bélgica, o sea, país del primer mundo que está entendiendo que la dinámica ha cambiado. Puede redistribuir las 40 horas hasta en 6 días a la semana. ¿En todos los sectores? En todos los sectores. El acuerdo es por 1 año, renovable 1 año más, y de pasar a indefinido se respetan las reglas del juego acordadas en el contrato.
se manejan los contratos cuando hay un par de horas nocturnas a veces en las jornadas, pues si es que no cumple un porcentaje, no hay recargos. Se mejoran las condiciones en algunos aspectos de adaptabilidad laboral. Inglaterra acaba de plantear, ojo, Inglaterra es uno de los países con un tema jurídico muy sólido, distinto al ecuatoriano, pero acaba de plantear constitucionalmente que el sábado es un día de trabajo. El mundo está cambiando, el mundo está dándose cuenta que la adaptabilidad laboral es lo que se requiere. Aquí nomás creemos que podemos seguir con las mismas reglas que obligaron a crear el código en el 38 por abusos, pero ahorita ya las cosas han cambiado. Las mismas lógicas de tecnología que estamos en diferentes, podemos estar en diferentes países o presencial en una entrevista o en una reunión de trabajo. Reconozcamos que el mundo cambió y que va a seguir cambiando. Y y con esto me callo un rato, pero en el año 2019, cuando se discutía el tema salarial, y parece que estoy haciendo propaganda a la consultora, pero Deloitte precisamente hizo una evaluación de cuánto debía subir el salario. Como les dije a los gerentes, al gerente de Deloitte, le digo, ve, tu primera parte de la consultoría, o sea, de la publicación es interesante. La segunda parte es mucho más. La primera habla del salario. Dejémosle a un lado a ese. La segunda parte tiene una lámina que dice 15 actividades económicas o 15 trabajos que hace 15 años ni siquiera los habíamos pensado que podían existir. Claro. Esa es la velocidad con que cambia el mundo. Del 19 al 22, con la pandemia y con cómo el mundo tuvo que evolucionar a toda velocidad. Yo ya me atrevería a decir que al menos tenemos otras 15 más en estos 3 años. La pregunta entonces es cómo encontrar el equilibrio entre abrirnos a los cambios sociales del mundo, de las modalidades de empleo, con el tema de respeto a los derechos laborales, que es lo que arguyen siempre los trabajadores cuando entran a la mesa de discusiones. ¿Qué preocupa a ciertos sindicalistas? Si yo tengo una empresa que por su actividad económica trabaja 10 horas diarias, ¿ya? De lunes a viernes, y tiene otro turno que trabaje fines de semana, ¿ya? ¿Qué les preocupa a ellos? Que de lunes a viernes las 8 horas del trabajador uno tiene 2 horas extras. Las horas extras no son derechos adquiridos, son horas extras que tienen que ser solicitadas por el empleador, aceptadas por el trabajador y validadas por el inspector. Ya, o sea, así dice la norma. Entonces, aquí ellos están hablando de 20 horas extras. Hay límites que a veces hay que corregir. Si yo tengo, a diferencia de tener 8 horas más 2 extras, 5 días o 4 días a la semana esta jornada, yo tengo un sistema que me permite tener las 40 en 4 días y luego tengo otra jornada que me permite de los otros 3 días de la semana, para no ponerle nombre a los días. Yo tengo una opción no solamente de, y hablo como empleador también, de reducir costos, sino de abrir una opción laboral adicional. Porque en muchos casos es más barato tener un empleado adicional en otro turno que pagar horas extras. Y esto en ninguna parte le exonera la responsabilidad al empleador de que en caso de haber horas extras, que el 220 lo determina, no tenga que pagarlas, 220, que no tenga que pagarlas. Esto no exonera la de afiliación al IES, esto no exonera del 13º, del 14º, de vacaciones, del fondo de reserva, etcétera, etcétera. Pero sí abre espacio para que esta situación tan precaria que vive el país, de 38% de empleo pleno, medido a diciembre del 19, a 33% de empleo pleno a enero del 22, pueda mejorar, porque la realidad es esa. A pesar de una de las pandemias más fuertes de los últimos 100 años, el Ecuador pierde a la larga 5 puntos de empleo pleno. No es mayor. Es lamentablemente, pero no es mayor. Quizá no puede bajar más porque se ha quedado con lo mínimo necesario. Pues. Y ya se preveía en el 19, sin esperar que la pandemia se propague,
que esta enfermedad que pasaba en China se propague, ya se preveía para el Ecuador una caída adicional del 2 al 3%, que es lo que ha venido el Ecuador cayendo de manera sostenida desde el año 2015, en donde se promulgó la ley de injusticia laboral, en donde probamos y recontraprobamos que una ley no crea empleo, pero que una mala ley sí destruye empleos. Son las 7 de la mañana con 43 minutos. Para quienes se incorporan a nuestra audiencia, conversamos con Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura, expresidente de la Cámara de la Agricultura, miembro del Consejo Nacional de Salarios. Estamos hablando sobre el nuevo proyecto de ley laboral que el gobierno ha puesto en discusión en la sociedad civil previo al envío a la Asamblea para su aprobación. Nuevamente tengo que decirlo, ¿a qué asamblea si el presidente tiene rotas las relaciones con ese poder del Estado por donde tiene que pasar necesariamente la elaboración de una ley? No hay cómo hacer esto vía decretos, vía reglamentos, como lo sugiere el presidente. Eso tiene un límite de capacidad, digamos. Estos instrumentos son jerárquicamente menores a lo que significa una ley que la produce la Asamblea. Respondo y me extendí en algunos ejemplos precisamente al decreto 123. El ministro del Trabajo puede llamar tranquilamente a regular espacios que no necesariamente están regulados o que se adaptan a nuevas realidades, porque el Código Orgánico de la Producción le permite crear precisamente cuerpos normativos que no estén tipificados en el Código del Trabajo. Esto es lo que han venido haciendo, es decir, la emisión de acuerdos ministeriales. Exacto. Que vayan copando estas nuevas modalidades y que sea una manera, digamos, no sé si decir la tramposa de reformar la ley o de tapar los huecos que tiene la ley. Actualizar la ley. ¿Qué le haría adicional yo a los acuerdos ministeriales? Inclusive, ni siquiera me complicaría, a los vigentes. Y esto lo dejo para los amigos de comunicación de la presidencia, si me quieren escuchar. Lean los acuerdos y pónganlos en formato TikTok para que sean más fáciles de entender a la gente. Eso es lo que en gran medida necesitan los acuerdos. Hace días atrás discutía con un grupo del sector agrícola que me decía, es que necesitamos una ley diferenciada. Y precisamente con el 220 yo les explicaba, decía, ¿dónde necesitas diferenciar? Tienes aquí absolutamente todos los juegos de fichas que puedes hacerlo. No sé, para quienes están más en nuestras edades, ya un par de décadas, cuando había los Legos hace años, venían los Legos que eran unos cuadrados. No había como ahora que ya te viene armado el paquete y casi la instrucción para hacer el avión, el helicóptero. En esa época, con los Legos que habían, que eran todos cuadraditos, uno hacía triángulos, hacía círculos, hacía lo que quería, iba construyendo en base a las herramientas que tenía. En este momento el presidente, bueno, yo a mi criterio, desde el 24 de mayo que asumió, yo no me hubiera complicado con la Asamblea. La ley tributaria para mí pasó por el misterio de la ley. No por el ministerio. No, perdón. Yo sí creo que hay asambleístas que saben qué papel juegan ahí adentro y esa abstención de votos no fue gratis. Yo lo siento en el alma con mis amigos de donde estén. La ley de inversiones para mí tiene un enigma muy grande. ¿Por qué se torpedearon las cosas en la mañana? Si bien ya se veía un escenario oscuro, tú no botas el puente antes de tratar de pasar aunque sea la primera moto. Se torpedeó el tema antes de la votación. Y el otro asunto es, las otras leyes que han sido propuestas por el Ejecutivo están durmiendo el sueño de los justos. Y más bien se ha ido conformando una nueva mayoría de absolutamente incierta. Gobernemos desde la presidencia con decretos racionales, sustentados en las propuestas de campaña, no de la segunda vuelta, sino en las propuestas de campaña de las 3 campañas electorales de reducción de impuestos. El ISD se puede eliminar por decreto. ¿Qué más generación de confianza tenemos en eso? Sí, con la ley tributaria se eliminaron algunas ventajas de zonas francas que iban a venir en la de inversiones.
nos disparamos en el pie porque nunca debieron haber sido puestas en la tributaria. Se eliminó el incentivo a la contratación porque iba a venir en la ley laboral. No. En política uno juega con las cartas que tiene y en el tiempo que tiene. No es que uno programa qué reacción va a tener la Asamblea. Y más aún cuando el otro de los misterios de la Asamblea, hay una posición muy clara de apoyo a la presidenta Yori. Se le apoya a la presidenta Yori para que se quede. 2 asambleístas que iban a votar en contra, misteriosamente, por eso me encanta el concepto del misterio, misteriosamente no llegan. Y resulta que ni siquiera fue un día más tarde, horas más tarde, se vota esta amnistía en manada, en donde justos y pecadores salen amnistiados. Así es. Parecería que deberíamos llamar a algún grupito de los amnistiados a ver si quieren ir a visitarles a la Asamblea, igual de que los visitaron a la Asamblea con las mismas herramientas que visitaron la Contraloría. Ahora, Rodrigo, ¿cómo miras el desarrollo de este debate, la posibilidad de acuerdos entre empresarios, trabajadores, gobierno? Bueno, el gobierno es el interesado en proponer, en impulsar estos cambios legales. Y digo, primero la posibilidad de ponerse de acuerdo en esto, ponernos a tono a los cambios de la sociedad, a las nuevas modalidades de trabajo, y luego intentar equilibrar con el mantenimiento de algunos beneficios que los privilegiados que ahora tenemos trabajo podrían no necesariamente tenerlo con esta nueva normativa. En el 2018 fui muy criticado por decir los privilegiados que tienen empleo. Ahora es que es verdad, es un privilegio en el país. Siendo un derecho, se ha convertido en un privilegio, por desgracia. Me encanta que he salido de otra boca, porque a mí casi me crucifican por decir eso. Sin embargo, ¿qué es lo que yo plantearía? Primero, me parece bien que haya diálogo. En este momento el gobierno ha planteado el diálogo con los empresarios, el diálogo con los trabajadores, con los sindicatos, con la academia. No, señores gobierno, el diálogo tripartito es distinto. El diálogo tripartito no es lo que el gobierno se sienta a dialogar con cada uno de los sectores. Es donde el gobierno hace de facilitador para que los sectores dialoguen entre ellos. La empresa de alguna X servicio o bien la otra empresa de X servicio o bien con los trabajadores conversan. La empresa le explica al trabajador el porqué de las dinámicas del trabajador, le explica el porqué de sus exigencias, se ponen de acuerdo y el gobierno solamente avala esos procesos. Lo que tú quieres decir que no es necesario más interlocutores que el empleador y el trabajador. El gobierno es el facilitador. Eso es lo que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que tanto se la menciona por todo lado, propicia a través precisamente del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios. Y están los acuerdos internacionales suscritos, en donde el gobierno invita a las centrales sindicales a que pongan sus delegados, invita a los gremios empresariales a que presenten sus delegados. Centrales sindicales y empresariales se sientan, se ponen de acuerdo entre ellas y presentan un grupo de delegados. Esos delegados se sientan en mesas de trabajo, mesas técnicas, dialogan, y el gobierno es el facilitador que complementa cierta información, pero al revés de lo que está pasando, son los actores los que arman las soluciones al problema. Y de esas soluciones, para ir en rapidísimo, 2019, jornadas laborales diferenciadas extendiéndose hasta 10 horas diarias y extendiéndose hasta 6 días, respetando las 40 horas. Eliminación del 35%, que además está en la ley y nadie lo aplica. 3, un sistema de jubilación patronal diferente. En lugar de tener 20 años al menos con el mismo empleador, que haya un fondo de capitalización, sea a través del BIES o a través de un fondo privado, en donde el trabajador desde el día 1 con el empleador se va aportando a ese fondo, y tú tienes
20, para poner un extremo, un empleador anual, 20, y a los 20 años tú ya tienes tu fondo de jubilación. Va provisionando año por año el empleador. Exacto. Y no pierde necesariamente si no llega a los 20 o 25 años, sino que se va con lo que ha logrado acumular en el tiempo que sirvió. Se otorgan más derechos. Tener una realidad, un emprendedor. Nos llenamos la boca. El Ecuador es país de emprendedores. Ya, perfecto. ¿Cuántos emprendedores quieren contratar? Porque al día 92 resulta que el trabajador tiene una estabilidad laboral de 3 años. Si el emprendedor quiebra a los 6 meses, 1 año, año y medio, tiene 3 años como que fuera despido intempestivo. El pobre hombre o mujer que se arriesgó, que puso su capital, puso su patrimonio, puso su trabajo, termina todavía más demandado por despido intempestivo cuando perdió todo. Está también considerado. Entonces, tenemos las herramientas. Ahora, Rodrigo, trabajemos con eso. Ya que estamos hablando de los interlocutores, ¿estos necesariamente tienen que ser los actuales miembros de los sindicatos de trabajadores que están representando a los que estamos trabajando, aunque yo no me siento representados por ellos? A ver. ¿O tienen que venir aquellos que no tienen trabajo y decir, a ver, yo estoy dispuesto a trabajar bajo estas reglas del juego? El tema es que no hay organización y es dispersa la población que no tiene trabajo. La lógica de la Organización Internacional del Trabajo es que esté la parte y la contraparte, ¿ya? Entonces la parte es del trabajador y la contraparte es del empleador. Esa fue la lógica y la dinámica por la cual se concibió este concepto. Pero definitivamente los desempleados o los subempleados tienen que ser parte de estos diálogos. Porque una cosa es que un dirigente sindical asalariado, para ser dirigente sindical y que venga más de 4 décadas, ya casi mi edad, o sea, más de mi edad. Estás describiendo el perfil explícito de uno de los dirigentes, no de uno, sino de varios. Y hay otros que son más jóvenes, pero que vienen con esa mentalidad, y no de 4, sino de 6 décadas. Ahí sí ya no sé cómo hacen para ser más jóvenes y ser más radicales que lo que teníamos en los 70s. Pero ellos están viendo, ya no sabemos, y esto ha sido discutido en temas de los mismos trabajadores, se discute esto, si les representan a ellos o simplemente están utilizándolos a ellos para beneficios de mantener un estatus y un ingreso que les llaman dieta, que les llaman contribución, que como no importa cómo les llamen. Pero sí creo que es un tema en el cual las dos partes se sienten a trabajar. El Frente Unitario de Trabajadores no tiene personería jurídica, ¿ya? Y algo que se pide dentro del Consejo es que tenga personería jurídica. Por ende, el Frente se pone de acuerdo y debería mandar un interlocutor. Ellos expresamente hace 2 años decidieron no enviar interlocutor. Entonces ahí también ellos se autoexcluyen. Sí es más cómodo autoexcluirse. Para después criticar, pues. Porque no importa exactamente, porque no importa qué acuerdos lleguen, como yo no estuve, eso no vale. Pero ese concepto pasa en el Ecuador y se ha vuelto muy común. Como yo no es como mi gremio, con mi sector, como yo no estuve, ese acuerdo no es válido. Y eso lo vivimos en todos los sectores, empresariales y sindicales, que le caiga el guante, que se lo chante. Pero nos pasa por todo lado. Pero sí creo que deberíamos, y esta es una invitación, mi buen amigo Patricio Donoso, activemos las mesas del Consejo. Si quieren virtual, si quieren presencial, pero activemos al Consejo. Veamos qué tenemos, informemos mejor de lo que tenemos, a eso me refiero. Expliquemos los acuerdos ministeriales en TikTok, porque parece que es lo que más les gusta a todo el mundo ahora, pero el productivo, el turístico, por el amor de Dios, ¿cómo es posible que un país tan bello como el Ecuador tengamos problemas en desarrollar turismo? Sí, la inseguridad es un problema. Poblemos las ciudades. Había este señor que no sé si siga con grillete o ya no esté con grillete, de las cosas coherentes, que todo el mundo tiene algo coherente. Hablaba de la hora borojó. En el Ecuador se achican aforos y se restringen horarios, cuando lo que necesitamos es abrir horarios. ¿A quién te refieres con el protagonista de la hora borojó? Este era fue alcalde de Quito, ahí anda, creo que con grillete, ni para qué acordarse esos nombres. Pero hay cosas que las cosas buenas uno se acuerda, hay otras que ni para qué. Pero
El tema es, vamos ampliando las actividades económicas que inclusive generarán más empleo. Tenemos las herramientas jurídicas. Busquemos soluciones, por favor. Busquemos soluciones para esos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo pleno. Otorguémosles derechos laborales, porque no es solamente un discurso de tarima. Son las 7 de la mañana con 58 minutos. Hablamos con Rodrigo Gómez de la Torre sobre el tema de el debate alrededor de esta nueva ley laboral que quiere impulsar el gobierno, insisto, sin asamblea de momento, porque el presidente ha dicho que no va a gobernar con asamblea, sino con decretos y reglamentos. Quiero aprovechar